El aire en el lujoso apartamento de Brickell se sentía pesado, casi tan denso como el silencio que lo llenaba. Afuera, las luces de Miami titilaban como un universo distante e indiferente. Una vista espectacular enmarcada por ventanales que iban del suelo al techo. Adentro, una mesa perfectamente dispuesta para dos esperaba en vano. El mantel de lino blanco, la costosa vajilla de porcelana y los cubiertos de plata brillaban bajo la luz tenue de un candelabro moderno. Sobre la mesa, un banquete extraordinario se enfriaba lentamente. Un salmón glaseado, espárragos al grill, un risotto cremoso y una ensalada vibrante. El aroma, que horas antes había llenado el espacio con una promesa de celebración y amor, ahora era un recordatorio cruel y fragante de una ausencia. Cada silla vacía era un eco, un grito silencioso en medio de una opulencia helada y solitaria. Elena había pasado la tarde entera cocinando, moviéndose por su cocina de diseño con una precisión casi coreografiada. Ahora, sentada en el borde de un sofá de cuero blanco, el hermoso vestido de seda que había elegido se sentía como un disfraz ridículo. Su maquillaje, antes impecable, comenzaba a correrse por las lágrimas silenciosas que no podía contener. El teléfono permanecía oscuro sobre la mesita de café, un centinela mudo de sus esperanzas destrozadas. Había llamado una docena de veces, cada intento yendo directamente al buzón de voz, cada silencio al otro lado de la línea, un golpe más a su corazón. La fiesta sorpresa que había planeado con tanto esmero para Ricardo se había transformado en un monumento a su propia humillación, un escenario perfectamente iluminado para su soledad y el dolor de sentirse invisible para la única persona cuya validación buscaba desesperadamente. Finalmente, algo dentro de ella se rompió. La espera se convirtió en una certeza aplastante. Ricardo no vendría. Un sollozo seco y convulsivo escapó de su garganta y se levantó de un salto, movida por un impulso de rabia y dolor. No podía soportar ver esa mesa, ese banquete, que era un testimonio de su esfuerzo inútil. Con manos temblorosas, tomó el rollo de grandes bolsas de basura negras de debajo del fregadero. Empezó a raspar la comida de los platos directamente en el plástico, sin cuidado, mezclando el salmón con el risotto, la ensalada con el postre. Cada gesto era un castigo, una forma de borrar la evidencia de su tonta esperanza. Las lágrimas caían sin control, salpicando la comida mientras convertía su obra de amor en un montón de desperdicios. Un reflejo de cómo se sentía por dentro, desechable. Con la primera bolsa pesada en sus manos, bajó por el elevador de servicio, sintiendo el frío del estacionamiento subterráneo en su piel. Al salir a la calle para dejar la basura en el contenedor, el aire húmedo de la noche la golpeó. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en la acera, encogido contra el frío, estaba un hombre mayor, de cabello blanco y ropas gastadas pero limpias. Don Julio no pedía nada, simplemente miraba a la nada con una dignidad cansada. El aroma que emanaba de la bolsa atrajo su atención por un instante, y sus ojos se encontraron con los de Elena. No había lástima en su mirada, solo una necesidad genuina, un hambre real y silenciosa que contrastaba brutalmente con el sufrimiento egocéntrico de ella. Elena se quedó inmóvil, con la bolsa en la mano, dándose cuenta de la obscenidad de tirar un banquete mientras un hombre pasaba hambre a sus pies. El silencio del ascensor de servicio fue un universo en sí mismo, un espacio suspendido entre la humillación de la calle y el frío esplendor de su apartamento. Don Julio la siguió sin hacer preguntas, sus viejos zapatos de cuero gastado apenas haciendo ruido sobre el mármol pulido del vestíbulo. Cada paso que daban juntos resonaba como una declaración silenciosa. Él no era un proyecto de caridad ni un objeto de lástima. Era un invitado. Elena lo guió hacia el comedor, hacia esa mesa que era un altar a un amor fallido. Con una calma que no sentía,
Retiró la silla de la cabecera, el lugar de honor que Ricardo había despreciado, y se la ofreció. Don Julio se sentó lentamente, sus manos curtidas por el tiempo descansando sobre el fino mantel de lino. Un contraste poético y doloroso entre dos mundos que nunca debieron encontrarse, pero que ahora compartían un banquete. Elena no le sirvió las sobras en un plato cualquiera. Tomó la vajilla de porcelana más fina y le sirvió una porción generosa del salmón glaseado, los espárragos y el risotto cremoso, tal como lo había planeado. El vapor se elevó de la comida, devolviéndole al apartamento un poco de la calidez que había perdido. Don Julio la miró y por primera vez, Elena vio más allá del cansancio en sus ojos. Vio una gratitud tan pura y abrumadora que la desarmó por completo. Él comió despacio, con una dignidad que hablaba de tiempos mejores, saboreando cada bocado como si fuera un recuerdo. No hubo palabras durante varios minutos, solo el sonido suave de los cubiertos de plata contra la porcelana, un sonido que transformó un acto de desesperación en una ceremonia de conexión humana inesperada y profunda. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Don Julio no habló de su pobreza, sino de su vida. Habló de su esposa, Clara, fallecida hacía 5 años, y de cómo el mundo perdió su color sin ella. Describió con una nostalgia tierna la pequeña casa que compartieron, el jardín donde ella cultivaba rosas y el olor del café que preparaba cada mañana. Él había sido contador, un hombre de números y rutinas, hasta que una enfermedad prolongada se llevó sus ahorros y, finalmente, su hogar. Su historia no era un lamento, sino un testimonio sereno de la fragilidad de la vida. Elena escuchaba, absorta, dándose cuenta de que la verdadera indigencia no era la falta de un techo, sino la ausencia de alguien que te recuerde quién eres cuando tú mismo lo has olvidado. Mientras él hablaba, algo dentro de Elena comenzó a reacomodarse. El dolor agudo por el rechazo de Ricardo se sentía ahora distante, casi infantil. Había pasado meses construyendo una vida perfecta en apariencia, un escenario impecable para un amor que exigía pruebas constantes de su valía. Había decorado su hogar no para ella, sino para él. Había cocinado ese banquete no por el placer de dar, sino por la necesidad de recibir. La historia de Don Julio, llena de un amor real y una pérdida devastadora, le mostró el vacío de sus propias preocupaciones. Estaba hambrienta, sí, pero su hambre no era de comida, sino de un propósito real, de una conexión que no dependiera de su capacidad para impresionar a alguien que, claramente, no merecía su esfuerzo. A la mañana siguiente, la llave giró en la cerradura y Ricardo entró como si nada. Traía consigo el olor a perfume ajeno y una arrogancia que pretendía pasar por encanto. Sus excusas fueron vagas, una mezcla de reuniones de trabajo tardías y un teléfono sin batería. Mentiras tan endebles que insultaban la inteligencia de Elena. Al ver la mesa con 2 platos usados, su semblante se endureció. No preguntó con preocupación, sino con una acusación velada en la mirada, como si hubiera descubierto una traición. La facilidad con la que esperaba ser perdonado, la naturalidad de su desprecio, golpeó a Elena con la fuerza de una revelación. Él no la veía como una compañera, sino como una posesión más en su vida perfectamente curada, una que debía estar siempre disponible y agradecida. Cuando Elena, con una voz más firme de lo que esperaba, le explicó con calma lo que había sucedido, la reacción de Ricardo fue de incredulidad, seguida rápidamente por una burla cruel. Se rió, un sonido áspero que profanó la tranquilidad del apartamento. La llamó ingenua, una tonta con un complejo de salvadora, y le advirtió sobre los peligros de llevar a un desconocido sucio a su casa. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para hacerla sentir pequeña,
para recordarle que su juicio era defectuoso y que necesitaba su guía para navegar por el mundo. No había ni una pizca de empatía por el hombre hambriento, ni de admiración por el gesto de ella. Solo había un ego herido, furioso porque su lugar en la mesa había sido ocupado por alguien que él consideraba inferior. Es en estos momentos de profunda soledad, cuando las palabras de alguien a quien amas se convierten en armas, que una persona se ve obligada a redefinir su propio valor. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tus propias batallas silenciosas, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo testimonios que nos recuerdan la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad y la compasión. La confrontación con Ricardo fue solo el comienzo. Un par de días después, una carta oficial del consorcio del edificio apareció bajo su puerta. Escrita en un lenguaje frío y legalista, informaba sobre quejas de los residentes acerca de la presencia de un individuo no autorizado en las instalaciones. La amenazaban con multas e incluso acciones legales si la situación persistía. La comunidad que ella había elegido, ese enclave de lujo y exclusividad, le estaba mostrando su verdadera cara, una fachada de cortesía que ocultaba un miedo profundo a todo lo que fuera diferente, a todo lo que rompiera su burbuja de comodidad. La carta no era solo un aviso, era un ultimátum. Le pedían que eligiera entre su estatus y su recién descubierta humanidad. Sus amigas, al enterarse de la situación, no ofrecieron el apoyo que ella esperaba. Sus reacciones fueron un eco de las de Ricardo, aunque envueltas en una falsa capa de preocupación. «¿Estás segura, Elena? Podría ser peligroso», le dijo una. «¿Y si te roba algo? No sabes nada de él», comentó otra. La veían como una excéntrica, una mujer que había perdido el rumbo tras una decepción amorosa. No podían entender que su acto no era impulsivo, sino una respuesta a un llamado más profundo. Su aislamiento se intensificó. Estaba rodeada de gente, pero se sentía completamente sola en su convicción, defendiendo a un hombre que el mundo había decidido que era invisible, y en el proceso, defendiendo una nueva versión de sí misma que apenas comenzaba a conocer. Para complicar aún más las cosas, la salud de don Julio comenzó a deteriorarse. Una tos seca que al principio parecía inofensiva se convirtió en un carraspeo profundo y persistente que lo dejaba sin aliento por las noches. Elena notó su fatiga, la forma en que le costaba subir un simple tramo de escaleras y la palidez bajo su piel curtida por el sol. La vida en la calle había cobrado un peaje mucho más alto de lo que ella imaginaba. Ya no se trataba solo de ofrecerle un techo y comida. Se enfrentaba a una responsabilidad mucho mayor, la vida de un hombre que necesitaba atención médica urgente y que no tenía a nadie más en el mundo. El sistema de salud, con su laberinto de burocracia y costos prohibitivos, se alzaba ante ella como una montaña infranqueable. Este fue el verdadero punto de inflexión. Con las críticas de su círculo social resonando en sus oídos y la salud de un hombre dependiendo de ella, Elena se enfrentó a una elección que definiría su futuro. Abandonarlo sería fácil, la opción lógica para todos los que la rodeaban. Pero hacerlo significaría traicionar esa voz interior que había despertado esa noche. Historias como esta nos muestran que los momentos más difíciles son, a menudo, los que nos obligan a crecer. Si crees en el poder de estas narrativas para inspirar el cambio, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que importan, las que nos desafían a ser mejores. Elena tomó una decisión, miró a don Julio, no como una carga o un problema, sino como un ser humano que merecía dignidad y cuidado. La cobardía de Ricardo, la hipocresía de sus vecinos y la incomprensión de sus amigas se desvanecieron, reemplazadas por una claridad abrumadora. Por primera vez en su vida, su propósito no estaba ligado a la aprobación de otros,
sino a una convicción inquebrantable que nacía de su propio corazón. Se sentó a su lado, tomó una libreta y comenzó a investigar clínicas gratuitas, programas de asistencia social y los complejos caminos del sistema de salud estadounidense. Ya no era la arquitecta de edificios impecables pero vacíos. Se estaba convirtiendo en la arquitecta de una nueva oportunidad, tanto para don Julio como para ella misma. La puerta se abrió una semana después, revelando a un Ricardo que Elena apenas reconoció. No era el hombre arrogante de la mañana siguiente, sino una versión estudiada de arrepentimiento. Llevaba en sus manos una pequeña caja de terciopelo azul, un arma que creía infalible. Entró en el apartamento, ahora impregnado de un calor hogareño que nunca antes había tenido, un lugar donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el de libros viejos que don Julio leía en voz baja. Ricardo observó el cambio, la atmósfera de serenidad, y sintió una punzada de algo que confundió con celos, pero que en realidad era el miedo a ser irrelevante. Se detuvo en medio de la sala, el escenario de su última humillación, y se preparó para su acto final, convencido de que el dinero y un gesto grandioso podían borrar cualquier herida. Con una teatralidad que a Elena le pareció casi grotesca, Ricardo se arrodilló. Abrió la caja para revelar un anillo de diamantes cuyo brillo parecía competir con las luces de la ciudad. Le habló de un futuro juntos, de sus errores como lecciones aprendidas y de un amor que, según él, era más fuerte que cualquier malentendido. Prometió cambiar, ser el hombre que ella siempre había soñado, utilizando palabras que sonaban ensayadas, como el guión de una película romántica de bajo presupuesto. El anillo, le informó con un orgullo mal disimulado, tenía un valor de $10,000, una cifra que lanzó al aire como si fuera la prueba irrefutable de la profundidad de sus sentimientos. Esperó su respuesta con una sonrisa confiada, seguro de que la batalla estaba ganada, de que el poder de ese brillante objeto anularía todo el dolor que había causado. Elena no miró el anillo. Sus ojos se fijaron en el rostro de Ricardo, buscando un atisbo de sinceridad, una grieta en la fachada que le permitiera ver al hombre del que una vez creyó estar enamorada. Pero no encontró nada, solo el reflejo de sus propias expectativas fallidas. Pensó en las noches de soledad, en la ansiedad constante por complacerlo, en la humillación de esa cena desperdiciada. Y luego pensó en don Julio, descansando en la habitación de huéspedes, un hombre que no le había ofrecido diamantes, sino historias, que no le había prometido un futuro, sino que le había dado un presente lleno de propósito. El silencio se alargó, y en ese vacío, Elena sintió cómo la última cadena de dependencia emocional se rompía, no con un estruendo, sino con un suspiro silencioso y liberador. «Levántate, Ricardo», dijo con una voz suave pero inquebrantable. Él la miró, confundido, la sonrisa comenzando a desvanecerse. «Esa noche», continuó Elena, «preparé una mesa para la persona que me dejaba constantemente hambrienta de afecto y terminé alimentando a alguien que me enseñó lo que es el hambre de verdad, el hambre de dignidad, de conexión, de ser visto». Hizo una pausa, tomando aire, sintiendo el poder de sus propias palabras. «Ese lugar en la mesa ya no está vacío, Ricardo. No lo llené con otra persona, como tú crees. Lo he llenado conmigo misma. Por primera vez, estoy satisfecha. Y este anillo, por muy caro que sea, no puede comprar un lugar que ya no está en venta». La confusión en el rostro de Ricardo se transformó en ira. Se levantó bruscamente, el encanto evaporándose para revelar el ego herido que siempre había estado debajo. La llamó ingrata, loca, incapaz de reconocer una buena oportunidad cuando la tenía delante. Sus insultos eran los últimos disparos de un hombre que había perdido el control, pero las palabras ya no la alcanzaban. Elena caminó tranquilamente hacia la puerta y la abrió.
No hubo gritos ni portazos, simplemente se hizo a un lado y esperó. Cuando Ricardo finalmente salió, derrotado y furioso, ella cerró la puerta con un suave clic. Ese sonido, tan pequeño y definitivo, fue el verdadero final de su antigua vida y el sonido más dulce de su libertad recién encontrada. Los días que siguieron no fueron una explosión de felicidad, sino una reconstrucción silenciosa y metódica. Elena canalizó la misma precisión que usaba para diseñar edificios en la tarea de reconstruir una vida. Investigó, hizo llamadas y navegó por el laberinto de la burocracia con una tenacidad que nunca supo que poseía. No se conformó con encontrarle a don Julio un lugar en un refugio superpoblado. Usando sus propios ahorros, le consiguió un pequeño y digno apartamento en una comunidad para personas mayores, un lugar con una ventana que daba a un pequeño jardín. Lo acompañó a cada cita médica, escuchando a los doctores, asegurándose de que su tratamiento para la neumonía fuera el adecuado y que sus viejos huesos recibieran el cuidado que necesitaban. Cada paso era un ladrillo más en el fundamento de su nueva vida. Una estructura construida no sobre la apariencia, sino sobre la compasión sólida y tangible. La experiencia transformó su perspectiva de manera irreversible. El banquete que casi termina en la basura se convirtió en la semilla de una idea que creció con una fuerza imparable. Elena vio el desperdicio y el hambre como dos caras de la misma moneda de la indiferencia. Así nació el proyecto Banquete Solidario. Comenzó de forma modesta, utilizando su red de contactos no para obtener invitaciones a eventos exclusivos, sino para convencer a los chefs de restaurantes de lujo de donar la exquisita comida que sobraba al final de cada noche. Su apartamento en Brickell, antes un frío escenario para un amor fallido, se convirtió en un vibrante centro de operaciones. Las mesas de diseño se llenaron de mapas de rutas, listas de voluntarios y cajas de alimentos. Don Julio, con su salud restaurada y un nuevo brillo en los ojos, se convirtió en el alma de la iniciativa, el narrador que recordaba a todos el rostro humano detrás de cada comida entregada. 2 años más tarde, en la víspera de Navidad, la fundación organizaba su cena anual en un gran salón comunitario. Cientos de personas que de otro modo habrían pasado la noche en el frío compartían mesas largas y reían mientras una orquesta de voluntarios tocaba villancicos. Elena se movía entre ellos, ya no con la ansiedad de agradar, sino con la calma de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Su rostro, sin el maquillaje meticuloso de antes, resplandecía con una luz propia. A su lado, don Julio, con un delantal festivo, no solo servía comida, sino que ofrecía historias y abrazos, habiéndose convertido en el abuelo de una comunidad que él mismo había ayudado a construir. Elena lo observó, con el corazón lleno de una gratitud abrumadora por aquella noche en que la humillación más profunda la había guiado hacia la conexión más verdadera, demostrando que un banquete rechazado podía, de hecho, alimentar a multitudes. Entre el bullicio de los voluntarios, una joven de ojos tristes se movía con una timidez que a Elena le resultó familiar. Había llegado esa semana buscando un refugio para su propio corazón roto. Elena se le acercó con una sonrisa amable, le entregó un cucharón y le dijo suavemente: «Aquí siempre hay un lugar en la mesa». Vio en ella el reflejo de la mujer que había sido y comprendió que el ciclo de sanación y propósito continuaba. El verdadero banquete, supo con certeza, no era el que se preparaba para recibir, sino el que se compartía sin esperar nada a cambio. Historias como la de Elena nos recuerdan que un solo acto de compasión puede redefinir un destino. Si crees en el poder de estos relatos para encender una luz en la oscuridad, te pedimos que te suscribas,
pues tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir compartiendo testimonios de esperanza y humanidad.